te bendiga. Hoy vamos a continuar estudiando la epístola de Segunda a los Corintios. Esa segunda epístola que nosotros tenemos registrada del apóstol Pablo, de la pluma del apóstol Pablo, pero que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y si bien los destinatarios originales fueron los corintios, esta palabra nos llega al aquí y a la ahora, y es palabra de Dios también para nosotros. Así que nos acercamos a la palabra de Dios con expectación, nos acercamos a la palabra de Dios con fe, y estando convencidas de que esta palabra tiene poder para transformar nuestra vida. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el versículo 18. El pasaje en sí se extiende hasta los primeros 10 versículos del capítulo 5. Pero por una cuestión de tiempo decidí dividir este mensaje en dos partes. El miércoles que viene, la semana que viene, si Dios quiere, vamos a estar pudiendo completar esta unidad de pensamiento del apóstol. La reunión pasada, día miércoles, nosotros estuvimos estudiando el capítulo 3 y hasta los primeros 6 versículos del capítulo 4. Si vos tenés tu Biblia a mano, y es bueno que así lo hagas, podés ver que desde el capítulo 3, versículo 7, hasta el capítulo 4, versículo 6, hay una palabra que se repite muchas veces, y es la palabra gloria o glorioso. Pablo la repite 13 veces. Y todavía tenemos algunos derivados de gloria, doxa, que tienen que ver con la luz, con el brillo, que también hace que el concepto se repita aún con una mayor frecuencia. Esta palabra, gloria, glorioso, Pablo la usaba para contrastar la gloria del antiguo pacto con una gloria más eminente que es la gloria del nuevo pacto. Pablo habla de la gloria del nuevo pacto y nosotros hablamos de esta superioridad del nuevo pacto con respecto al antiguo y también hablamos lo que la palabra de Dios nos enseña, que Dios nos hizo a nosotros ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora en el capítulo 4, a partir del versículo 7, Pablo va a presentar una paradoja en la vida cristiana. La paradoja consiste en que el ministerio es glorioso, pero los ministros que llevan adelante este ministerio y que lo proclaman están rodeados de debilidad. Y de ahí el origen del título, la gloria del ministerio y la debilidad del ministro. Y yo quiero que leamos el versículo 7 para dar comienzo a este mensaje. Versículo 7 del capítulo 4 de Segunda de Corintios. Dice así la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Seguramente habrás escuchado alguna vez el dicho: no juzgues al libro por la portada. La portada, la apariencia puede decir algo, pero el contenido en su interior es diferente. A veces menospreciamos a algo por el envoltorio, lo que en marketing muchas veces se denomina como packaging. Bueno, a Dios no le interesa mucho el packaging. A Dios no le interesa mucho el envoltorio. Dios usa a veces vasijas de barro para depositar dentro de estas vasijas un tesoro. Pablo habla y dice: nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro aquí nosotros estamos hablando del ministerio del nuevo pacto. Ahora, no podemos disociar el ministerio del nuevo pacto en sí. Es el ministerio, el nuevo pacto, y el nuevo pacto habla de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Pablo habla en Colosenses y dice que la esperanza de gloria es Cristo en nosotros. Así que cuando hablamos de este tesoro estamos hablando del evangelio, del nuevo pacto, de la gloria de Dios, de la vida cristiana. Y Pablo dice: tenemos este tesoro, el ministerio del nuevo pacto, en vasos de barro.
Esos vasos de barro somos nosotros. Somos los ministros que proclamamos y que llevamos adelante este ministerio. ¿Por qué Dios escogió hacerlo así? ¿Por qué Dios escogió depositar esta gloria del Evangelio en vasos de barro? Bueno, Pablo nos da la respuesta para que se vea, para que se den cuenta, para que lo noten, que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros mismos. Pablo, cuando escribió su primera epístola a los Corintios, los había hecho reflexionar. Y dice en el capítulo 1, versículo 26 al 29 de Primera de Corintios lo siguiente. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni muchos son los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Cuando prediqué hace algunos años atrás acerca de este pasaje de Primera de Corintios, hablaba de que Dios busca, ¿sí?, a sus siervos dentro del basurero del mundo. Lo que el mundo desecha, lo que el mundo menosprecia, lo que el mundo considera débil, necio, lo que el mundo considera vil, lo que el mundo no le da valor, lo menospreciado. De eso se vale Dios, para mostrar su gloria, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Cuando Pablo escribió en 2 de Corintios, esta segunda epístola, en el capítulo 13, el versículo 5, esto es lo que nosotros vimos la semana pasada, Pablo decía, y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios. Es donde Pablo va a decir que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pablo dice, nosotros llevamos adelante este ministerio. Nosotros servimos al Señor, pero no nos podemos jactar de nosotros mismos, porque no es por nuestros recursos que Dios nos eligió. No es porque nosotros seamos muy inteligentes, no es porque tengamos influencias, no es porque tengamos dinero, no es porque seamos influencers y tengamos millones de seguidores en Instagram, en las redes sociales, que seamos conocidos, que seamos famosos. No es que Dios nos escogió por eso, sino que Dios depositó su tesoro en vasos de barro. Dios busca vasos de barro para que no podamos jactarnos en su presencia. Que entendamos que nuestra competencia proviene de Él y no de nosotros mismos. A fin de que pueda verse que la excelencia del poder es de Él y no de nosotros. En el capítulo 12 de 2 de Corintios, Pablo decía que Dios le había dicho, con mi gracia tienes más que suficiente. Bástate mi gracia, dice la Reina Valera 60. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Pablo tenía un aguijón en su carne, él clama 1, 2, 3 veces para que Dios le quite. Dice, yo puedo servir mejor sin este aguijón. Me encuentro en debilidad, con limitaciones con este aguijón. Pero Dios le dice, Pablo, que mi gracia te sea suficiente. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando Pablo entiende esto, él dice, me voy a gozar en estas limitaciones. Me voy a gozar en estas debilidades porque sobre mí va a reposar el poder de Cristo. Así que Dios tiene este particular modo de hacer las cosas. Él cuando tiene que escoger una cuna para su hijo, para que nazca en esa tierra, Él no escoge las mejores cunas de los palacios, sino que escoge un pesebre. Y cuando tiene que depositar el tesoro de este ministerio, no lo hace en un jarrón de porcelana china valuado en millones de euros, lo hace en vasijas de barro. Y quizás Pablo puede estar pensando también en la historia de Gedeón. Cuando Gedeón con sus 300 va al campamento de los madianitas
y su estrategia era tener una antorcha encendida en un jarrón de barro, de arcilla, y al sonido de la trompeta tenían que romper este jarrón y ahí se iba a ver la luz de esta antorcha. Los enemigos iban a creer que era un ejército que de repente lo estaban atacando y no se daban cuenta que eran solo 300. Pero Dios estaba haciendo esta estrategia ridícula a los ojos de los hombres para mostrar que la victoria era suya. Gedeón y su ejército no podían jactarse de la victoria que habían alcanzado. Y cuanto más se quebraba esta vasija, más brillaba la luz que hizo que el ejército enemigo se atemorizara. Esa es la paradoja. Muchos de los falsos apóstoles y maestros que estaban en la iglesia de Corintio y que estaban tratando de desviar, separar a la iglesia del apóstol para poder abusarse de ella, estaban acusando a Pablo de ser un hombre débil de apariencia, no solo feo, sino tosco, mal hablado, que no tiene retórica, que encima le sale todo mal y vos le ves la vida y de problema en problema. Y Pablo va a aceptar esta acusación y va a decir, yo soy débil, atravieso un montón de circunstancias, no tengo la oratoria que tienen otros, pero a Dios le plació hacerlo así, porque Dios puso este tesoro en vasos de barro para que nos diéramos cuenta que la excelencia del poder no es de nosotros, sino de Él. Que se vea esto, que se note que la gloria es para Él. Por eso Él dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Cristo. Pablo va a hablar de las debilidades del ministro. Y en los versículos 8 y 9, él va a presentar esa contradicción o esa paradoja. Va a seguir profundizando este concepto de tesoro en vasos de barro, la gloria del ministerio y la debilidad del ministro. Y va a decir el versículo 8 que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. Versículo 9, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. El versículo 8 dice, atribulado en todo. Estamos atribulados en todo. La palabra atribulados habla de presión, como se prensan las uvas o como se prensa las aceitunas para sacar el aceite. Pablo dice, estamos sufriendo tribulaciones en todo. Esa era la constante en la vida del ministerio del apóstol Pablo. Él estaba siendo atribulado. Pero no obstante, no estaba siendo angustiado, no estaba angustiado. Y la palabra angustiado habla de angosto, de estar en estrecho. Estamos prensados, estamos apretados, estamos oprimidos por los problemas, pero siempre Dios nos da una salida. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, dice que Dios no nos da una prueba más allá de lo que podamos soportar, sino que junto con la prueba nos da una salida. Dios siempre tiene una salida victoriosa para sus hijos. No hay una prueba que venga sobre nuestra vida que nosotros no podamos resistir. Eso de decir, bueno, estoy en un callejón sin salida, de esto no puedo salir, no es un vocabulario cierto en la boca de un cristiano. El cristiano siempre encuentra una salida, siempre encuentra una alternativa, porque Dios así lo prometió. 1 Corintios 10:13 dice que Dios es fiel y no permite una prueba más allá de la que podamos soportar, sino que junto con las pruebas siempre nos da la salida. Y Pablo dice, estamos sufriendo presiones, estamos atribulados en todo. Él va a decir, de afuera conflictos, de dentro temores, pero no estamos angustiados porque Dios nos va a dar una salida. Dice el versículo 8, en apuros, pero no desesperados. Estamos en situaciones donde parece normalmente no encontrar una solución viable, una solución lógica. Estamos en apuros. Pero ojo, no estamos desesperados, porque podemos confiar en Dios. Él había dicho que Dios lo libró,
lo libraba y estaba seguro de que lo iba a seguir haciendo. Por lo tanto, no entraba en desesperación. Versículo 9 dice, perseguidos, pero no desamparados. Ese perseguido habla de las persecuciones que sufría. Pablo era perseguido por todo el mundo. Era perseguido por los judíos, era perseguido por los romanos, era perseguido por muchos falsos hermanos, por muchos falsos apóstoles y maestros. Pero él en todo puede decir, Dios no me desamparó. Y este desamparar habla de dejar atrás. Dios no se olvidó de mí. Me están persiguiendo los enemigos, pero Dios siempre está conmigo. Y después dice, derribados, pero no destruidos. Y Pablo ha citado muchas veces ejemplo de los deportes. Y en Corinto estaban los Juegos Ídmicos y eran muy conocidos, eran la competencia de los Juegos Olímpicos que se llevan a cabo en Atenas. Y entre estos deportes estaban las luchas. Y Pablo toma del lenguaje de la lucha y dice, estamos derribados. Es decir, el enemigo muchas veces nos ha dado un golpe al mentón y nos ha tirado. Pero ojo, podemos estar derribados, pero no estamos destruidos. Lo que Pablo estaba diciendo, estamos derribados, pero no fuera de combate. Nos tiraron, pero nos vamos a volver a levantar porque esta batalla nosotros la tenemos ganada. No se había perdido el combate. Él se levantaba y seguía batallando. Ahora quiero que veas los versículos 10 al 12. Y vamos a ver cómo Pablo repite en estos versículos la palabra muerte y la palabra vida. 7 veces repite estas palabras. 3 veces la palabra muerte y 4 veces la palabra vida en los versículos del 10 al 12. Y dice así, siempre llevando en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. De manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida. Si lo pudiste notar o escuchar, 3 veces la palabra muerte, 4 veces la palabra vida, y Pablo sigue explorando o profundizando, mejor dicho, esta paradoja en el ministerio. Siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes, dice Pablo, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Lo que Pablo está diciendo es que en su vida, sirviendo al Señor en su ministerio, él siempre está expuesto a muerte por servir a Dios. Ahora, Pablo no va a presentar esta exposición a la muerte, estos sufrimientos que él lleva aún en su propia carne, como un símbolo de derrota, sino como un símbolo de victoria y de vida para los corintios. Pablo sufría, llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Él a los colosenses le dice, yo me gozo por lo que padezco, porque sufro en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo, que es la iglesia. Pablo estaba siempre expuesto a sufrimientos. Nosotros vamos a ver en unos minutos más adelante todo lo que Pablo menciona que él sufre por causa del Evangelio. Esta era la tónica, esta era la constante por servir al Señor. Expuesto a muerte. Pero él sabía que estas tribulaciones, estas persecuciones, estos padecimientos, lo que estaban produciendo no era derrota, sino era vida, era victoria. Por eso él va a decir, porque nosotros, versículo 11, los que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte, pero no lo hacen con miedo, no lo hacen con fastidio, no lo hacen con resentimiento, sino que Pablo dice, por amor a Jesús.
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Cuanto más eran perseguidos y cuanto más sufrían por causa del Evangelio, más la vida de Jesús se manifestaba a través de ellos. Alguien dijo alguna vez que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y paradójicamente, si uno ve la historia de la iglesia, ve que cuando la iglesia más fue perseguida, cuanto más la iglesia fue martirizada, cuanto más la iglesia fue azotada por el mundo, más se santificó y más creció. Ahora, por el contrario, cuando la iglesia más cómoda se sintió con este mundo, cuanto más amiga se hizo de las cosas de este mundo, cuanto más alabanza recibía la iglesia por la gente del mundo, más se corrompió, más se contaminó, más se vició el oxígeno puro que respira la iglesia. Pablo dice, de manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida. Pablo veía estas persecuciones y esta exposición a la muerte, estos sufrimientos que él tenía, como algo valioso, porque estaba repercutiendo en el avance del Evangelio. Pablo viene diciendo que él, por causa del Evangelio, está atribulado en todo, está en apuros, es perseguido, es derribado, lleva en el cuerpo y por todas las partes la muerte de Jesús, siempre está entregado a muerte y que en él actúa la muerte. Además de esto, él va a decir, y adelantándonos un poquito, en 2 Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 al 29, Pablo se va a estar comparando con esos falsos apóstoles, y él va a decir, ¿son ministros de Cristo? Hablo como si estuviera loco, yo lo soy más. Mis trabajos son más abundantes. Y fíjense lo que Pablo vivía. ¿Cuál era la realidad del ministerio de Pablo? Mis azotes innumerables. Mis encarcelamientos, muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligros de mi propia gente, peligro de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido de hambre y de sed. Muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Esa era la tónica en el ministerio de Pablo. Esto es lo que Pablo vivía diariamente por servir a Jesús. Estas eran las marcas de su apostolado. Él la va a presentar como las marcas de un verdadero apóstol. Distinto a lo que los falsos apóstoles de aquel tiempo predicaban, proclamaban y vivían. Y acusaban a Pablo, como muchas veces hoy se tiene, de no ser favorecido por Dios, porque no tiene prosperidad, bienes o salud. Pablo sufrió por causa del Evangelio. No estamos hablando de sufrir por desdichas de la vida, sino por servir al Señor. Esa era la tónica. Ahora, ¿cómo hizo Pablo para seguir en el ministerio? ¿Qué fue lo que mantuvo a Pablo al pie del cañón, en primera línea, batallando hasta lo último de su vida? ¿Qué es lo que hizo a Pablo mantenerse corriendo la carrera de la fe? Haber peleado la buena batalla y haber alcanzado ya la meta como él la alcanzó.
Hemos visto muchos ministros abandonar sus ministerios por mucho menos de lo que Pablo tuvo que sufrir. Probablemente vos en tu vida cristiana no tuviste que sufrir ninguna de esas cosas que Pablo tuvo que sufrir por servir al Señor. Y sin embargo, por mucho menos nos desanimamos. Por mucho menos queremos bajar los brazos. Por mucho menos queremos abandonar. Sin embargo, Pablo se mantuvo firme. ¿Cuáles fueron las razones de la firmeza de Pablo? Bueno, Pablo del versículo 13 en adelante hasta terminar el capítulo 4 hasta el versículo 18, por lo menos nos presenta 6 razones para mantenerse firme a pesar de las adversidades que podemos encontrar en nuestro servicio a Dios. Lo primero que mantuvo a Pablo firme fue su confianza en Él. El versículo 13 dice: pero en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé, nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Y no voy a entrar a profundizar en ese solo versículo porque estamos estudiando el pasaje, pero eso no tiene nada que ver con confesión positiva. No tiene nada que ver con declarar, decretar y confesar, no tiene nada que ver con eso. Porque muchas veces se lo saca del contexto y se lo malinterpreta. Pablo está hablando de su fe y de su confianza en Dios. Pablo está citando las Escrituras y cita el Salmo 116. Cuando el Nuevo Testamento habla de lo que está escrito, cada vez que encontramos esa referencia en el Nuevo Testamento tenemos que pensar en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, se estaba escribiendo. Así que cuando en el Nuevo Testamento se habla de las Escrituras, salvo en algunas excepciones, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Pablo dice, en ese mismo espíritu de fe que tuvo el salmista, de acuerdo a lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé. Y Pablo cita al Salmo 116, versículo 10. Se ve identificado con el salmista porque el salmista había pasado por un gran problema. Dice el Salmo 116, versículo 3, los lazos de la muerte me envolvieron y me angustié al verme tan cerca del sepulcro. Mi vida era de angustia y de aflicción constante. Y qué lindos son los salmos porque cuando nosotros vivimos ciertas experiencias, los salmos son oraciones hechas canción. Fueron compuestas originalmente para ser tocadas con instrumentos de cuerda. Y son oraciones que hacen los salmistas. Y nos gustan tanto los salmos porque en muchas ocasiones de nuestra vida nosotros nos vemos reflejados y sentimos que lo escribieron leyendo nuestro corazón o leyendo nuestra mente. O cuando queremos orar a Dios encontramos las palabras justas para hacerlo en determinado salmo. Y eso es lo que le sucede a Pablo. Pablo había dicho en el capítulo 1, cuando él hablaba del consuelo y de las tribulaciones que uno tiene en el servicio al Señor, en la vida cristiana, y mejor dicho, las tribulaciones y el consuelo, Pablo había recordado algo que los corintios sabían, pero no nos da más detalle, de una situación que él vivió en Éfeso, o en Asia Menor, en la provincia del Imperio Romano, donde él dice que fueron abrumados en sobremanera. Una prueba que fue tan grande que ellos perdieron la esperanza de tener la vida. Habían perdido esperanza de vivir. Sin embargo, Dios permitió que llegaran a ese punto para que pusieran su confianza en Él, que es el Dios que resucita de entre los muertos. Y Él nos libró, Él nos libra y estamos seguros de que Él nos librará. Pablo ve ahora el Salmo y el salmista dice, los lazos de la muerte me envolvieron, de forma poética, y me angustié al verme tan cerca del sepulcro. Mi vida era de angustia y de aflicción constante. Ahora el salmista pide a Dios, ora a Dios y es librado. Dice en el versículo 6 del Salmo 116, el Señor protege a la gente sencilla. Yo estuve enfermo y Él me levantó. En el versículo 8 dice, tú, Señor, me libraste de la muerte, enjugaste mis lágrimas y no me dejaste caer. Me libraste de la muerte, enjugaste mis lágrimas y no me dejaste caer. Y en el versículo 12 el salmista termina alabando a Dios. Se pregunta, ¿con qué voy a pagarle al Señor tantas bendiciones que de Él he recibido?
En el versículo 17 dice: el sacrificio que te ofrezco es mi alabanza. Voy, Señor, a proclamar tu nombre. El salmista había estado a punto de morir, Dios lo había rescatado y él comienza a alabar al Señor. Y eso es lo que Pablo tiene en mente cuando dice: pero en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. La confianza de Pablo estaba en Dios. Él tenía una firme confianza en Él. Él sabía que Dios lo había librado de todas sus angustias y que lo iba a librar y que lo iba a seguir librando. Y esta confianza producía este denuedo, este ímpetu, que a pesar de grande oposición, de grandes problemas, de grandes tribulaciones, Pablo estaba dispuesto a seguir hablando, a seguir proclamando el nombre de Jesús. Fue la fe de Pablo puesta en Dios, fue esa confianza que lo mantuvo firme a pesar de las adversidades. La segunda razón de Pablo es la certeza de la resurrección. La primera es esa confianza en Dios. La segunda es esta certeza que Pablo tenía. La certeza de que esta vida no lo es todo. El versículo 14, Pablo dice: sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. La noción de lo eterno impacta directamente en nuestra temporalidad. Pablo sabía que esta vida era temporal. Él va a contrastar en este pasaje lo temporal con lo eterno. Él sabe que la recompensa en el ministerio es a largo plazo. Estamos acostumbrados a la gratificación instantánea, a la hora, al aquí. Queremos el pragmatismo, lo que funcione y lo que funcione rápido. Queremos aprender un idioma en 3 meses. Queremos ganar miles de dólares en 3 sencillos pasos. Queremos tener lo que quieras. Pensá en poco tiempo, con pocos esfuerzos y con grandes resultados. Ellos lo llevamos a la vida cristiana y queremos lo máximo de Dios entregando lo mínimo nuestro. Y la vida cristiana no era así. Y la vida cristiana es una recompensa a largo plazo. Pablo lo entendía bien y sabía que él podía sufrir y que él hasta podía dar su vida por causa del evangelio. Pero él sabía que esta vida no lo era todo. Él no estaba buscando la recompensa en esta vida. Él estaba buscando la recompensa en los cielos. Y él dice: sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Él. Y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes. El mismo espíritu de resurrección que resucitó a Jesús entre los muertos va a operar en sus hijos. Va a operar en los hijos de Dios. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia y las trompetas suenen, aquellos que han muerto en Cristo van a resucitar. Y aquellos que hemos quedado seremos transformados y vamos a recibir cuerpos glorificados para estar siempre junto con el Señor. En aquel lugar se va a dar recompensa. Pablo va a hablar de esto en el capítulo 5 y la próxima predicación nosotros vamos a profundizar en esta verdad. Así que la confianza puesta en Dios y la certeza de la resurrección y de la recompensa futura mantenía a Pablo en el medio del ministerio a pesar de la oposición y del sufrimiento. Tercera razón, el bien que él producía a la iglesia. El versículo 15 dice: pues nosotros padecemos todas estas cosas, todo lo que nosotros mencionamos, por amor a ustedes, dice Pablo, para que al multiplicarse la gracia por medio de muchos, más se multipliquen los que den gracias para la gloria de Dios.
Y en ese versículo nosotros encontramos dos razones. La primera es la que mencioné, el bien que producía a la iglesia. Pablo sabía que su sufrimiento muchas veces traía fruto y recompensa en la iglesia. Y no estoy siendo un predicador del sufrimiento, de buscar el sufrimiento como bien supremo, de ir y de sufrir a propósito. Estoy hablando de lo que Dios había permitido que el apóstol Pablo tuviera que atravesar. Pablo no es que estaba buscando a ver en qué esquina puede encontrar el sufrimiento para ver si sacar alguna recompensa. Pablo veía que en su experiencia cotidiana, cuando él estaba sufriendo, aún en medio de esos sufrimientos, la gloria de Cristo se manifestaba. El poder de Cristo abundaba, hacía morada en él de una forma increíble. Por eso Pablo dice, más bien me voy a gloriar de mis limitaciones para que sobre mí repose el poder de Cristo. Pablo estaba dispuesto a sufrir aflicciones. Él no las rehusaba. Él estaba dispuesto a hacerlo porque sabía que todo esto iba a redundar en el progreso del Evangelio. Por eso es que en el versículo 12 Pablo dijo, de manera que en nosotros actúa la muerte y en ustedes la vida. Pablo sabía que Dios a él y a los apóstoles los estaba exponiendo, como dijo en 1 Corintios, ahí el capítulo 4, como la escoria del mundo. Era un espectáculo para el mundo y para los ángeles. Pero a través de ellos Dios estaba manifestando este aroma. Si sufrimos es para que ustedes reciban consolación y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar como nosotros cuando pasen por los mismos sufrimientos. Eso dijo en el capítulo 1 de 2 Corintios, versículo 6. Pablo se veía a sí mismo como el medio que Dios usaba para bendecir a su pueblo. Dios lo usaba como un medio, tanto que él sufriera, tanto que él fuera consolado, eso servía para que indirectamente la iglesia pueda ser consolada, la iglesia pueda crecer, la iglesia pueda encontrar este consuelo en lo que él estaba viviendo. Por eso cuando él escribe a los Filipenses, capítulo 1, dice, quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio. De tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Uno diría, qué tremendo, qué increíble. ¿Cómo puede ser que haga esto? Pablo en esa epístola de Filipenses donde dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez le digo, regocíjense. Él está encarcelado y él les dice a la iglesia, quiero que sepan que esto que me sucedió, este encarcelamiento, estos sufrimientos que estoy atravesando, sirvieron para el progreso del Evangelio. Esa palabra progreso habla de como algo que se está abriendo camino. Cuando íbamos nosotros a Pluma de Pato a visitar algunas comunidades wichí y nos metíamos por los senderos en medio del monte, a veces encontrábamos todas esas ramas, cualquier cosa con espinas, ¿sí? Que teníamos que abrirnos el camino, así como Pablo llevaba en su cuerpo las marcas de su apostolado, las camionetas que fueron a Pluma de Pato llevan en sus chapas las marcas de la obra misionera. Y era abrirse camino a través de machete y a través de ir cortando las ramas para poder pasar. Pablo dice, lo que me sucedió a mí sirvió para que se abriera camino, para que el Evangelio pueda ser conocido. Ahora en el pretorio, donde estaba viviendo el procurador, los soldados romanos, y a todos los demás les llegó el Evangelio por lo que me sucedió a mí. Está actuando la muerte en mí, pero para otros esto es vida. Y dice algo muy llamativo en Filipenses 2:17, dice, y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. Pablo dice, aunque me maten por servir a Cristo. Y este servicio sea como la libación, esta muerte, mi muerte sea como la libación que se echaba sobre el sacrificio, yo me gozo y me regocijo con todos ustedes. Pablo sabía que aún su muerte por servir al Señor iba a traer crecimiento sobre la iglesia. Y es esta verdad lo que lo mantenía en pie. Él sabía que él tenía que sufrir por causa del Evangelio, pero esto iba a traer bendición sobre la iglesia y él no lo rehusaba. Estaba alegre, estaba gozoso, no por el sufrimiento en sí, sino por lo que esto producía. Ahora,
La meta máxima de Pablo era la gloria de Dios. Él cuando les había escrito a los corintios en su primera epístola, él les había dicho, así que ustedes coman o beban o hagan alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Tu vida, mi vida, fue diseñada para darle gloria a Dios. Y Pablo dice, versículo 15, pues nosotros padecemos todas estas cosas por amor a ustedes, para que al multiplicarse la gracia por medio de muchos, más se multipliquen los que den gracias para la gloria de Dios. Pablo soportaba lo que soportaba porque el resultado de su servicio era de que más adoración, más acciones de gracia, más alabanza se iba a elevar delante del trono. Él sabía que él muchas veces tenía que sufrir, pero su sufrimiento traía vida en otros. La gracia de Dios se manifestaba a través de él. Otros eran alcanzados por el Evangelio y cuando eran beneficiados por la gracia de Dios, miraban al trono, miraban arriba, miraban al cielo y elevaban acciones de gracia. Daban gloria a Dios. Y esto es por lo que Pablo trabajaba, para llevar gloria al nombre de Dios. En el versículo 16, Pablo va a presentar otra razón. ¿Por qué él se mantiene activo en el ministerio a pesar de tantas adversidades, de tanto sufrimiento, de tantas pálidas, diríamos nosotros? Porque él experimenta un renuevo espiritual. El renuevo que está a disposición tuya y que está a disposición mía. Él dice en el versículo 16, por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Hay un desgaste natural. No tenés que estar viendo este video o escuchar este audio para darte cuenta. Tenés que simplemente mirarte en el espejo. Tenés que simplemente agarrar las fotos que tenés guardadas en tu celular o en tu computadora o en algún viejo álbum de fotos y ver que el tiempo puede ser cruel para nuestros cuerpos. El desgaste natural va a desencadenar naturalmente e incondicionalmente en la muerte. Este cuerpo se va desgastando. Ese cuerpo natural se descompone, se arruga y del polvo vino y al polvo va a volver. Pero hay un proceso inverso que está sucediendo en nuestro interior. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Teníamos un espíritu muerto, esclavo del pecado, y sin embargo Dios nos llamó de la muerte a la vida. Y Dios va haciendo que por dentro nosotros, en nuestro hombre interior, en nuestro hombre espiritual, nos vayamos renovando de día en día hasta alcanzar una perfección gloriosa. Y esto desencadena en la vida eterna. Mientras este cuerpo exterior se desgasta y va al sepulcro, nuestro hombre interior se rejuvenece cada día y va a alcanzar una gloria perfecta estando en la presencia de Dios. Pablo decía ahí en el capítulo 3, versículo 18 de 2 de Corintios, que contemplando a cara descubierta nosotros la gloria de Dios somos transformados de gloria en gloria como por la misma imagen, por el Espíritu del Señor. Y esto es lo que sucede en nuestra vida cristiana. Estamos siendo renovados, estamos siendo rejuvenecidos y esto es lo que nos mantiene siempre expectante. Eso es lo que mantiene el espíritu de Josué, el espíritu de Caleb. Estar dispuesto a conquistar la tierra prometida. Cuando Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Se lo está diciendo un hombre que tiene más de 60 años. 40 años esperó la tierra prometida y tenía ya unos cuantos años cuando estaban ahí en el desierto. Aproximadamente más de 60 años tenía Josué cuando Dios le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Un predicador decía que muchas veces se lo decimos a los jóvenes esto, y en reuniones de jóvenes se usa mucho esto. Esfuérzate y sé muy valiente. Pero Dios se lo estaba diciendo a uno de mayor de 60 años. Así que si tenés más de 70 años, estás dentro del grupo de riesgo y te dicen quédate en tu casa y no vengas a la iglesia, Dios te dice esfuérzate y sé muy valiente. Todavía te queda mucho por hacer. Y cuanto más conocemos al Señor y más caminamos con Dios,
nuestro hombre interior se va rejuveneciendo. Podemos decir como Caleb, ¿dónde está ese monte que Dios me prometió? Tengo más de 80 años, pero mi fuerza sigue siendo la misma y yo sé que lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Eso es lo que mantenía firme a Pablo. Pablo sufría en su cuerpo las marcas y los dolores de haber sido azotado, de haber sido apedreado, de haber sido perseguido, pero su espíritu se rejuvenecía cada día. Y la sexta razón es la mirada puesta en lo eterno. La mirada puesta en lo eterno. Versículos 17 y 18. Los comprimimos en una sola razón. Porque esos sufrimientos insignificantes y momentáneos. Y permitidme detenerme ahí. Insignificantes y momentáneos. A que te quejaste vos por mucho menos que esto. A que en algún momento a alguien escuchaste decir, ¿cómo puede ser? Empiezo a ir a la iglesia y las cosas me empiezan a ir peor. Al final empiezo a servir a Dios y mirá todo lo que me pasa. Y comparás sus lamentos, sus quejas, con lo que Pablo tuvo que vivir. Uno agranda, maximiza los problemas, se victimiza, ¡ay, todo lo que sufro por causa de servir al Señor! Y Pablo mira sus problemas donde él muchas veces perdió la esperanza de vida, muchas veces no vio la solución aparente, en una constante él veía llevar en todo momento y por todas partes la muerte del Señor Jesús sobre su cuerpo, y él dice, estos sufrimientos insignificantes y momentáneos. Ahora, no eran insignificantes, no eran momentáneos, no eran insignificantes, eran grandes. Pero Pablo sabía que eran momentáneos. Y al compararlos con otra cosa, lo veía en perspectiva. Pablo dice, estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Y estos son los términos que Pablo compara. Sufrimientos y gloria. Los sufrimientos son insignificantes y momentáneos, mientras que la gloria es excelsa y eterna. Se dice muchas veces que donde uno hace foco o donde uno mira, las cosas comienzan a expandirse. Que nuestro cerebro tiene una forma de funcionar, que lo que nosotros tenemos en mente parece expandirse, repetirse o ser más normal de lo que antes era. Por lo menos somos más conscientes de eso. ¿Y a qué quiero referirme con esto? Te pasó lo siguiente. Te compraste un auto, cualquier modelo, cualquier marca, y de repente ahora empezás a ver en todos lugares ese auto. Estás pensando en algo y de repente empezás a verlo en otros lugares, porque sos consciente de eso. Si vos cerrás tus ojos y pensás en un color y los abrís y empezás a mirar a tu alrededor, vas a ver todas las cosas que tienen ese color. Si pensaste en rojo, vas a mirar a tu alrededor y vas a ver todo lo que hay rojo. Pero quizás no te diste cuenta que era verde, que era azul. Nuestro cerebro tiene una forma bastante particular de actuar. Dios también le dio estas capacidades, Dios lo hizo así. Y donde nosotros hacemos foco, eso parece maximizarse. Cuando uno más piensa en algo, eso parece agrandarse. Y Pablo tiene dos opciones, vos tenés dos opciones, en mirar los sufrimientos o en mirar la gloria. En mirar lo que es insignificante y momentáneo o en mirar lo que es excelso y eterno. Si tus ojos están puestos en lo que estás sufriendo, en tu dolor, en lo que tenés que atravesar, eso deja de ser insignificante y deja de ser momentáneo. Empieza a tomar una dimensión más allá de la que deberíamos darle. Pero cuando empezamos a mirar la gloria venidera, cuando empezamos a mirar lo excelso y eterno, empezamos a tener esta misma comparación, o esta misma perspectiva, mejor dicho, que tenía Pablo. Pablo tenía la mirada puesta en lo eterno, y cuanto más miraba lo eterno, más miraba la gloria, más miraba lo excelso por venir, más insignificante eran los problemas que él estaba viviendo. Y en el versículo 18 él dice, por eso no nos fijamos en las cosas que se ven,
sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestra mirada puede fijarse en las cosas que se ven o en las que no se ven. Y las que no se ven tiene que ver con la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pablo dice, tenemos dos formas de mirar. Podemos mirar lo temporal, lo natural. Puedes hablarme de tus dolores, de tus padecimientos, de tus sufrimientos por seguir el Evangelio, o podés poner tu mirada en la gloria eterna, en la gloria segura, en la gloria excelsa que se va a manifestar. Si pones tus ojos en las cosas naturales, lo más normal, lo más lógico es que en vos haya queja, lamento, frustración, desánimo. Pero cuando empezás a mirar tus ojos, poner tus ojos en las cosas de arriba, cuando pones tu mirada en Cristo, cuando pones tu mirada en la gloria que ha de manifestarse con seguridad, empezás a relativizar todo lo que estás viviendo. Y quizás te toca hoy atravesar circunstancias por servir al Evangelio o por servir a Cristo, has tenido que sufrir. Bueno, Pablo acá nos muestra las razones que hicieron que él se mantenga firme. A veces nos tendríamos que preguntar por qué nosotros estamos en un contexto tan alejado de lo que Pablo vivió como la realidad y la constante de su ministerio. Quizás estamos muy cómodos. Quizás no estamos siendo un problema o un inconveniente para este mundo. Pero Pablo lo que muestra es que la gloria de Dios, este tesoro, Dios la deposita en vasos de barro. Y para que esta gloria se manifieste, esta vasija necesita ser quebrantado. Y podemos decir como Juan el Bautista, quiero menguar yo para que Cristo crezca, para que Él crezca. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la esperanza y el consuelo que tú nos ofreces. Uno puede preguntarse cómo consuelo si hablamos más de sufrimiento, de dolor y de padecimientos que de otra cosa. Pero eso es una mirada corta. Eso es un enfoque incorrecto. Eso es mirar lo temporal. Cuando uno puede elevarse por encima de esa situación, uno puede ver el consuelo, uno puede ver la gloria, el avance del Evangelio, la edificación de tu iglesia. Y te damos gracias porque tú nos tienes por dignos de llevar adelante este tesoro, aunque nosotros no lo somos. Pero es para que se vea que la excelencia del poder proviene de ti. Señor, queremos aprender a mantenernos firmes sirviéndote a ti. Y con un espíritu de alegría, de gozo, de paz. Porque esa es la constante de tu reino. El reino de Dios y de tu palabra, que es gozo, que es paz, que es justicia en el espíritu. Y nosotros queremos mantener siempre esa llama encendida. Y poder decir como Pablo, puede que este cuerpo se vaya desgastando. Puede ser que las fuerzas naturales no sean las mismas. Pero hay un ardor en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Hay un renuevo constante en nuestro espíritu. Nos vamos rejuveneciendo día a día. Porque estamos contemplando la gloria de Cristo. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos a mirar como Pablo miraba las circunstancias que estaban atravesando para no desmayar, para que nuestro ánimo no decaiga. Bendice a la iglesia que escucha este mensaje. Bendice a los ministros a los cuales les llega esta predicación. Que a través de muchos abatimientos, muchos sufrimientos, hoy se encuentran derribados, pero no han perdido el combate. Levántalos, Señor. Fortalécelos. Trae victoria. Y que a través de su vida las iglesias sean bendecidas y sean edificadas. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te damos gracias por esta palabra. Amén y amén. Te voy a invitar a que si este mensaje fue de bendición para tu vida, puedas compartirlo con alguna persona, suscribirte a nuestro canal, no te olvides de activar esa campana para que en toda transmisión en vivo, todo video que nosotros subamos puedas recibir la notificación y Dios pueda seguir trabajando en tu vida. Nos encontramos en una próxima reunión.